Vamos a estudiar brevemente la noción de contactomorfismo infinitesimal, que en lugar de venir dado por una función sobre mi variedad, me lo da un campo vectorial. ¿Qué es un contactomorfismo infinitesimal? Es un cierto campo vectorial que cumple la siguiente condición. La derivada del i con respecto de ese campo vectorial que llamaré x de mi unoforma de contacto es igual a una cierta función que dependerá del campo vectorial tau sub x por la forma de contacto. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Os recuerdo, y si no lo sabéis, os lo introduzco ahora, que en relatividad general uno encuentra un concepto muy similar a este en lo que se conoce como campos vectoriales de Killing. Un campo de Killing es un tipo de campo vectorial X que cumple una condición muy similar con respecto a la métrica. Lo que hace es que la derivada del i bajo ese campo vectorial con respecto a la métrica es igual a 0. Entonces se dice que X es un campo de Killing, ¿vale? Killing es el apellido de un tío, no es nada raro. ¿Cómo se interpreta esto? Pues se suele decir que este X, este campo de Killing, es un generador infinitesimal de una isometría. ¿Por qué? Porque la derivada del i es una forma de cuantificar el cambio de una magnitud tensorial, en este caso el tensor métrico, según yo me desplazo a lo largo de las curvas integrales de x. Según yo me dejo llevar por el flujo, puedo calcular de alguna forma cómo cambia la métrica, cómo se modifica según yo me desplazo con el flujo del campo vectorial. Que la derivada del i sea 0, lo que quiere decir es que la g, la métrica, permanece exactamente invariante, no cambia según yo me muevo a lo largo de las curvas integrales de este campo vectorial. Por tanto, esas curvas integrales, o lo que es lo mismo, ese flujo, lo que me está definiendo es una isometría sobre mi espacio-tiempo, porque me deja la métrica como está, me deja el producto escalar invariante. Existe un concepto un poco más general que es el de campo de Killing conforme. Un campo de Killing conforme cumple una condición que se parece incluso más a la del contactomorfismo infinitesimal, que es que la derivada del i del campo métrico, tensorial métrico, es una función por el tensor métrico. Entonces se dice que x es un campo Killing conforme. ¿Por qué? Porque lo que hace es inducir una transformación conforme. Una transformación conforme de la métrica quiere decir que cojo la métrica y le multiplico por una función. Razonando como antes, deducimos que este campo de Killing conforme es un generador infinitesimal de una transformación conforme. ¿Qué quiere decir? Que su flujo o sus curvas integrales me producen una transformación conforme en la métrica, me la dejan multiplicada por una función. Pues exactamente esto es lo que me hace un contactomorfismo infinitesimal. Es un campo vectorial que me está generando, por medio de su flujo, un contactomorfismo, porque lo que hace es dejarme multiplicada la forma de contacto por una función, que es como decir que me deja la estructura de contacto invariante. Ahora que ya sabemos algo más sobre geometría de contacto, vamos a probar ese teorema sobre subvariedades de Legendre y funciones generadoras que invocamos en la sección motivacional de este curso. El teorema consta de dos partes complementarias. Vamos a empezar por la que es más sencilla, que dice lo siguiente. Como antes, debo considerar una partición del conjunto de índices desde 1 hasta n, ¿vale? Lo pongo como una unión de dos conjuntos y j que son disjuntos. Pues lo que me dice el teorema es que, dada una función f que me dependa exactamente de las siguientes coordenadas, p sub i, q super j, donde se entiende que i y j pueden variar sobre los índices contenidos en cada uno de estos conjuntos i y j, entonces esta función me define, al menos localmente, una subvariedad de Legendre por medio de las siguientes relaciones. Bien, notemos que disponemos de n más 1 relaciones, en principio independientes. Dado que la dimensión del ambiente es 2n más 1, si fijamos n más 1 constraints entre las variables, nos queda una subvariedad de dimensión n, que es la dimensión que tiene que tener una subvariedad de Legendre. Entonces lo que afirma el teorema es que, dada esta función y estas ecuaciones, la subvariedad resultante es de Legendre. Para comprobar que esta aseveración es bondadosa, tendríamos que ver que la unoforma de contacto se anula idénticamente evaluada sobre esta subvariedad, puesto que una subvariedad de Legendre es una subvariedad integrable y por consiguiente sus
espacios tangentes tienen que estar contenidos en los elementos de la distribución de contacto. Lo que quiere decir, por la definición de estructura de contacto, que la uniforme de contacto se anula, puesto que estos elementos pertenecen al núcleo de la forma de contacto. Este cálculo es mecánico y se deja como ejercicio para el lector o televidente, porque algo habrá que dejar para el que está viendo estos vídeos, ¿no? Sí nos vamos a detener a demostrar la otra parte del problema, que es quizá algo más interesante, y que lo que dice es que cualquier subvariedad de Legendre viene generada por una función de este tipo. Esto es, si yo tengo una subvariedad de Legendre, siempre es posible encontrar localmente una función f de estas características, tal que estas ecuaciones que tengo aquí escritas me definen la subvariedad de Legendre que tenía de partida. Demostración. ¿Qué pasa con una subvariedad de Legendre? Que la uniforme de contacto se anula sobre la misma. O sea que tenemos que dw menos p sub a por dq super a es 0 en la subvariedad de Legendre. Es evidentemente cierto también que para alguna partición de los índices en dos conjuntos I y J tenemos esto. Y ahora puede verse que esta igualdad de aquí es equivalente a la que voy a escribir a continuación. Que la derivada exterior de una cierta función, w menos p sub i por q super i, es igual a menos q super i de p sub i más p sub j de q super j. Esto es interesante porque me está diciendo que la forma diferencial de la derecha es una forma diferencial exacta, puesto que se escribe como la diferencial de una función f, que es esta que tengo aquí entre paréntesis. Se desprende automáticamente que menos q super i es igual a la parcial de esta función f con respecto de p sub i, y que p sub j es igual a la parcial con respecto de f de q super j. Así hemos llegado a este conjunto de n ecuaciones que se corresponden con estas n ecuaciones del enunciado del teorema. Lo tenemos casi hecho, solamente nos queda por probar esta ecuación de aquí que me da la w. Para ello vuelvo a esta ecuación de aquí, que llamaré asterisco, y lo que voy a hacer es expresarla en términos de esta función f. Para ello cojo las fórmulas de la q y la p que he encontrado y las introduzco en la ecuación asterisco, obteniendo lo siguiente: dw menos p sub i por d, y aquí, bueno, cambia el signo más al introducir esa derivada parcial. Y luego tenemos menos parcial de f q super j por d de q super j. Y todo eso igual a 0 sobre mi subvariedad de Legendre. Voy a masajear un poco el segundo término de esta expresión, esto de aquí, lo voy a transformar utilizando la regla del producto. Para ello voy a considerar la derivada exterior del producto p sub a por parcial de f con respecto de p sub a, el cual me da dos términos. Por una parte, la parcial de f con respecto de p sub a por dp sub a más p sub a por d parcial f con respecto de p sub a. Aquí he usado el índice a, no sé por qué, podría haber puesto directamente i, da igual, como es un índice mudo, lo mismo da que da lo mismo. Y lo que hago es despejar el término este de aquí, que se corresponde con el que me aparece en la ecuación asterisco. De esta forma, la ecuación asterisco se reescribe como sigue. Me quedaría dw más d p sub a parcial de f con respecto de p sub a menos... Perdón, estoy liando ya aquí los índices. Estos son índices i, menos parcial f con respecto de p sub i de p sub i menos parcial f con respecto de qj de qj, y todo ello igual a 0. O bien, si hago un poco de cambalacheo aquí,
tenemos que esto es equivalente a que la derivada de esta suma sea igual a todo esto de aquí. Y ahora es cuando cojo esta expresión y la integro. Integro ambos miembros, como en el miembro izquierdo lo que tengo es la diferencial de algo, pues la integral de la diferencial me da esa función. Y en el miembro derecho, si os fijáis, tenemos lo que sería la diferencial de la función f, ¿no? Todo esto es la diferencial de la función f, que recordemos dependía de los parámetros p sub i, q super j. Así que su integral también me va a dar f. Obtenemos de esta forma que w más p sub i por la parcial de f con respecto de p sub i es igual a la función f. Y esto no es ni más ni menos que la tercera ecuación que me aparecía en el enunciado del teorema. Con lo cual lo hemos demostrado. En esta sección vamos a incidir y expandir sobre una vaina tratada muy superficialmente en la sección de motivación, que es el asunto de cómo estudiar la dinámica de un sistema termodinámico. Y dijimos que uno podía asociar a cada función, una especie de función hamiltoniana, un campo hamiltoniano de contacto que en caso de ser tangente a una subvariedad de Legendre me definía un conjunto de procesos termodinámicos. Vamos a estudiar cómo esta asociación se produce de forma rigurosa. Como siempre, tenemos nuestra variedad de contacto, m eta, y lo que estamos diciendo es que a cada función h, que es una función suave sobre m, se le va a asignar uno y solo un campo vectorial x sub h sobre m. ¿Cómo se construye x sub h a partir de un hamiltoniano? Ha de cumplir las siguientes dos propiedades. En primer lugar, la derivada del i con respecto de ese campo vectorial de la forma de contacto es igual a una función tau, que depende del campo de hamiltoniano, por eta. Y dos, si yo obtengo la imagen bajo eta de ese campo, lo que me da es menos el hamiltoniano. ¿Cuál es el sentido de estas dos condiciones? La condición 1 es tal cual la definición de contactomorfismo infinitesimal que introdujimos un poco antes. O sea que nuestro campo hamiltoniano induce una transformación de contacto, un contactomorfismo. Cosa que parece sensata, ¿no? Y la condición 2 lo que hace es establecer la relación entre el campo de contacto hamiltoniano y la función hamiltoniana. Bueno, bien, pues vamos a encontrar ahora una relación que nos será útil más adelante y que está basada en un resultado también muy conocido en geometría diferencial, que es la identidad de Cartan o fórmula de Cartan. En algunos sitios viene como la fórmula mágica de Cartan, no sé lo de mágica por qué. ¿Qué es lo que dice esta fórmula? Aplicada en particular a estos campos tensoriales que tenemos aquí, lo que dice la fórmula de Cartan, de Cartan, es que esta derivada del i es igual a la derivada exterior de eta evaluada en x sub h y con el segundo slot libre, más la diferencial de la función que resulta de enchufarle a eta el campo hamiltoniano. Esta es una forma de expresar la identidad de Cartan. Es más común verla usando el producto interior. O sea, esto es lo mismo que decir i sub xh de eta más de i sub xh eta. ¿Vale? Son equivalentes, pero usaremos la primera notación porque es más visible, ¿no? Lo que quiere decir. Bueno, pues si ahora combinamos esta identidad de Cartan con la condición 2 de la definición de campo hamiltoniano, yo cojo la condición 2 y voy a calcular su derivada exterior. Voy a aplicar el operador de derivada exterior a los dos miembros de esa identidad. Entonces me queda por un lado
menos la diferencial de h, y luego tenemos d de eta evaluado en x sub h. Y ahora aplico la fórmula de Cartan y tenemos que esto es la derivada del i de eta menos de eta evaluada en x sub h y con el segundo slot open. Yo deseo encontrar la forma explícita de este campo de contacto hamiltoniano en una base de Darboux, en unas coordenadas de Darboux. Para eso lo primero que tengo que encontrar es el valor de esta función tau que me aparece en la definición y que en principio está sin especificar. Eso lo voy a conseguir recurriendo a un objeto que también definí antes, que es el vector de Rip. Y voy a utilizar la expresión que acabo de deducir por medio de la fórmula de Cartan y la voy a evaluar en el vector de Rip. Así tenemos, por un lado, el diferencial de h lo evalúo en el vector de Rip r, ¿vale? Cambio del signo toda la expresión por pura comodidad. Y luego tenemos de eta x sub h r menos la derivada del i, toda ella evaluada en el vector r. Ahora es cuando empezamos a recurrir a las propiedades que tiene este vector r. Decíamos que diferencial de eta evaluado en r y cualquier otra cosa me daba 0. Así que esto de aquí se me cancela y solamente me quedan estos dos términos. El término de la izquierda, por la definición de diferencial de una función, es equivalente a r evaluado en la función h, lo que será la derivada direccional del hamiltoniano en la dirección del campo r. Y el segundo miembro lo voy a transformar usando la propia definición del campo hamiltoniano, porque de la condición 1 de la definición tenemos que la derivada del i es tau por la unoforma eta, es la condición de que sea un contacto morfismo infinitesimal, o sea que aquí nos queda menos tau xh por eta. Y eso no olvidemos que está evaluado en el vector de Rip r. Esto es menos tau x sub h por eta evaluado en r. Y aquí ya recurrimos a la segunda condición de la definición del vector de Rip, que nos decía que esto valía 1. Y encontramos por consiguiente que esto es menos tau xh. Y ya está. Ya con esto hemos despejado el valor de la función tau, que si utilizamos unas coordenadas de Darboux, lo que nos está diciendo es que tau de xh es menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de w, puesto que recordemos que el vector de Rip en coordenadas de Darboux era la parcial con respecto de w. Flamíngolo, ahora sí estamos listos para encontrar la expresión en coordenadas del campo hamiltoniano, y lo haré también aprovechándome indiscriminadamente de la expresión que obtuve de la fórmula de Cartan, solo que en lugar de evaluarla como antes en el vector de Rip, la voy a evaluar en los vectores derivadas parciales de mi base de Darboux. Por ejemplo, vamos a empezar evaluándola en el vector parcial con respecto de P sub i, por ejemplo, ¿no? Esto es de eta x sub h parcial P sub i. Y ahora tendríamos la derivada del i, pero voy directamente a cambiar eso por menos tau x sub h y ahora eta evaluado en la parcial con respecto de P sub i. Pero recordemos cuál era la forma de eta. Eta en una base de Darboux era dw menos P sub i por dq super i. Entonces, si yo evalúo esto en la parcial con respecto de P sub i, como eta no contiene ningún diferencial de P sub i, eta evaluado en esa parcial es 0. Entonces el segundo término me desaparece y solamente tengo que trabajar con el primero. Vamos a calcular esta expresión de aquí. Lo hago rápidamente. Esto era este producto exterior. Todo ello evaluado aquí en el campo hamiltoniano. Punto. Usando las componentes del campo hamiltoniano con respecto a esta base de Darboux, tenemos menos, que sería la componente que va con P sub i
por diferencial de Q super I menos la componente que va según Q super I por dP sub I. Se desprende inmediatamente que si ahora cojo esto que acabo de calcular y le enchufo parcial de P sub I, lo que me queda es la componente según Q super I. Y esto, por la expresión de la que habíamos comenzado, es la diferencial de H evaluada en parcial de P sub I, que es lo mismo que decir la parcial de H con respecto de P sub I. Y aquí tenemos pues el valor de las componentes del campo hamiltoniano en las direcciones Q super I. Parece que esta estrategia funca bien, entonces vamos a repetirlo pero introduciendo el parcial de Q super I en la misma ecuación de antes, ¿vale? Tenemos parcial de Q super I y ahora sería igual a deta x sub h parcial de Q super I menos, ¿no? Sí, el tau de x sub h por eta evaluado en parcial Q super I. En este caso, el segundo término no es nulo. Lo que me queda, si me fijo en la expresión de la forma de contacto en estas coordenadas, es, yo creo que sí. Y podemos calcular directamente lo que vale esta derivada exterior, ¿no? Si yo me vuelvo otra vez a la expresión general que obtuve, a esta de aquí, y ahora en lugar de evaluar en parcial de P, evalúo en parcial de Q, lo que me va a dar es la menos componente según P sub I del campo hamiltoniano, y por tanto tenemos menos x P sub I h. Aquí también recordamos que habíamos calculado la función tau y nos había dado igual a la menos parcial de h con respecto de w. Al final tenemos ahí 3 menos, que es lo mismo que tener un menos, y me queda menos P sub I por la parcial de h con respecto de w. Todo ello igual a la parcial del hamiltoniano con respecto de Q super I. Y de esta hallamos que las componentes según P sub I de este campo hamiltoniano valen menos P sub I parcial h con respecto de w menos la parcial de h con respecto de Q super I. Ya solamente nos queda la componente según w. Podéis comprobar que si hacemos la misma estrategia hasta ahora altamente exitosa, introduciendo parcial con respecto de w, a lo que llegamos es a una tautología, encontramos una identidad que no nos aporta ninguna información nueva. Por eso aquí tenemos que recurrir a la condición que hasta ahora no hemos utilizado, que es la condición de normalización del campo hamiltoniano, esa que nos decía que eta de x sub h tiene que ser igual a menos el hamiltoniano. Si ahora introduzco aquí la expresión en coordenadas tanto de eta como del campo hamiltoniano, la componente en la dirección de w, que es lo que estamos buscando, menos P sub I por las componentes en Q super I tiene que ser igual al menos hamiltoniano. Y sabemos cuánto valen las componentes Q super I, ¿no? Las hemos calculado antes. Son iguales a la parcial de h con respecto de P sub I. Lo que se encuentra es que esto es igual a P sub I por la parcial de h con respecto de P sub I menos el hamiltoniano. Y ahora sí, el campo de contacto hamiltoniano está por completo determinado en coordenadas. Bueno, ya que sabemos cuál es el campo vectorial, ¿de qué forma determinamos la dinámica que me está especificando sobre el espacio termodinámico? ¿Cuál es el proceso termodinámico o los procesos que me están estableciendo este campo hamiltoniano? Pues eso lo hago buscando las ecuaciones de las curvas integrales o del flujo de dicho campo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que buscar aquellas curvas que son en todo punto tangentes al campo hamiltoniano. Eso en coordenadas se traduce en que las derivadas de las componentes de las curvas han de coincidir con las componentes del campo hamiltoniano. Aquí tenemos pues las ecuaciones que me rigen la evolución, entre comillas, temporal. Digo entre comillas porque estamos considerando procesos
termodinámicos de equilibrio, procesos cuasi estáticos, así que no tiene mucho sentido interpretar el parámetro de la curva como el tiempo, es simplemente un parámetro de evolución. El caso es que estas son las ecuaciones que me dicen cómo evolucionan los parámetros termodinámicos, las cuales he construido igualando cada derivada con respecto al parámetro de la componente de la curva a la componente correspondiente del campo vectorial de contacto. Ya para acabar con esta sección sobre dinámica, queremos determinar en qué casos los campos de contacto hamiltonianos están describiendo procesos de una cierta superioridad de Legendre, de un cierto sistema termodinámico. Para ello argumentábamos en la parte de motivación que estos campos tenían que ser tangentes a la superioridad de Legendre, que es como decir que el flujo del campo vectorial me deja la subvariedad invariante. Nos proponemos demostrar que esta condición se cumple, el campo hamiltoniano de contacto es tangente a una subvariedad de Legendre, si solo si la función hamiltoniana de la que procede este campo se anula cuando se restringe a esta subvariedad. El claim, la afirmación, es que x sub h es tangente a una subvariedad de Legendre L si solo si h restringida a la subvariedad es 0. En primer lugar, vamos a demostrar la implicación hacia la derecha, que es mucho más sencilla. Y para ello, lo que tenemos que saber es, como digo, que x sub h es un campo tangente en cada punto a la subvariedad de Legendre. Claro, si es tangente en cada punto a L, entonces de evaluarlo en eta, yo voy a obtener 0, ¿no? Porque el espacio tangente a L, a la subvariedad, en cada punto está contenido en el núcleo de esta eta, por ser eta la forma de contacto asociada a la distribución. Por eso esto tiene que darme 0 siempre, si x sub h es tangente a L. Esto, por definición de campo de contacto, también es igual a menos h, al menos hamiltoniano. Así que ya está, ya lo hemos probado. Claro, esto solamente es válido sobre la subvariedad. Y ya tenemos la implicación hacia la derecha comprobada. Lo que yo asumo en este caso, en este supuesto, es que el hamiltoniano es 0. Y quiero probar que el campo hamiltoniano asociado es tangente a la subvariedad. Fijemos un punto cualquiera, P, de esta subvariedad, y voy a trabajar en el espacio tangente a L en ese punto. Voy a construir una base que simbolizaré de esta forma. Como L es una subvariedad de Legendre, es una subvariedad integral, eta evaluada en cualquiera de estos x sub i es 0. Y además, la derivada exterior evaluada en dos de estos cualesquiera, x sub i, x sub j, es también nula. Ahora recupero de nuevo la expresión que derivé de la fórmula de Cartan, que me decía que la diferencial del hamiltoniano coincidía con d eta evaluada en x sub h y con eso, sin especificar, menos tau sub xh multiplicado por la unoforma eta. En este caso estamos asumiendo que sobre la subvariedad de Legendre h es constante. Entonces si yo me muevo solamente sobre L, esto de aquí es nulo porque h es una constante. Y voy a coger y voy a evaluar ambos miembros sobre un elemento cualquiera de la base, un x sub i, de forma que me quedaría dh x sub i, que como solamente se mueve sobre la subvariedad de Legendre, L es nulo, igual a... pero también eta evaluado en xi es 0, por lo que hemos argumentado antes. Y de aquí deducimos que de eta evaluado en xh y un xi cualquiera de la base se anula. Además, como el hamiltoniano es 0, se tiene que eta evaluado en xh, por los mismos motivos que en la otra implicación, es 0. Combinando todo, podemos decir que si ampliamos la base de antes al conjunto xh, x1 hasta xn, que llamaremos genéricamente a estos vectores x sub a o x sub b, se tiene que eta de x sub a es 0 y que la derivada exterior de dos cualesquiera de estos vectores, incluyendo el vector hamiltoniano, es 0. Bueno, ¿qué es lo que yo quería demostrar con todo esto? Que x sub h es tangente a la superioridad de Legendre.
Eso quiere decir que x sub h debe ser una combinación lineal de los elementos de la base del tangente que antes introduje, de esta base de aquí. Este conjunto de aquí no puede ser un sistema libre. Esos vectores no pueden ser independientes, si lo que yo quiero probar es cierto, ¿vale? Para probar que eso es así, voy a proceder por reducción al absurdo y voy a asumir que efectivamente sí que es un conjunto libre, que esos vectores son todos independientes entre sí, y voy a llegar así a una contradicción. Si de verdad eso de ahí es un sistema libre y todos los vectores son independientes, como ese conjunto contiene n más 1 vectores y la dimensión del espacio tangente del ambiente del total es 2n más 1, requiero n vectores más para completar una base. Es decir, que si yo me cojo el xh y luego del x1 al xn, debería poder encontrar otros n vectores i sub 1 hasta i sub n, de forma que este conjunto es una base T sub pm. Quiero ver que esto me da una contradicción y para ello lo que voy a hacer es utilizar la condición de forma de contacto. Eta por deta elevado a n, que tiene que ser distinto de 0 porque es la condición de que eta sea una forma de contacto, la voy a evaluar en todo este conjunto. Todo eso en un punto de mi subvariedad de Legendre. Ahora puede verse que esta expresión es igual a... Vale, desarrollando el producto exterior se encuentra esto de aquí, que como digo es consecuencia de que el producto exterior no es sino un producto tensorial antisimetrizado, por eso esto parece como un determinante o algo así, ¿no? Veis que he introducido unas permutaciones de 2n más 1 elementos y ese gn de sigma es el signo o signatura de la permutación. Sigma super 0 es el vector que me sale de aplicar la permutación al x sub h. Y el resto de sigmas con superíndice es lo que me sale de aplicarle el sigma a un x sub i. Mientras que los sigmas con subíndice son el resultado de aplicar la permutación a un y. Es fácil percatarse de que este sumatorio es nulo, necesariamente nulo, por una aplicación de un principio muy querido por los matemáticos, que es el principio del palomar, que lo que dice es algo así como que si en cada palomar cabe una paloma, pues no puedes meter dos palomas en un palomar, ¿no? Dicho así en rudo. ¿Qué está pasando aquí? Pues que tengo 2n más 1 vectores que tengo que ir colocando de alguna forma en cada uno de los zetas de esta expresión, pero de esos 2n más 1 vectores hay n más 1 vectores que son del tipo x, o son xh o son del x1 al xn. Y hemos visto que con esos vectores se me anulan las formas eta y de eta. Si yo hago eta de un x me sale 0 y si hago un de eta de 2x también me sale 0. Y como tengo que distribuir n más 1 vectores de tipo x entre todas estas etas que tengo aquí, no hay forma de hacerlo sin que al menos te caiga un x en el eta o te caigan 2x en un de eta. O sea que lo hagas como lo hagas, por principio del palomar, todos los sumandos de esta expresión son nulos. Y eso está en contradicción con la condición de forma de contacto. O sea, esto se puede ver que es 0, pero estábamos partiendo de la suposición de que no valía 0. Y ahí tenemos la contradicción que nos dice que este conjunto no puede ser una base y que por tanto el x sub h no es independiente de los otros vectores x, sino que es una combinación lineal de los mismos, y se concluye pues que es tangente a la subvariedad, lo cual demuestra el teorema. Solo un apunte más que quería añadir. Del mismo modo que en mecánica clásica, en mecánica hamiltoniana, simpléctica, es posible introducir una estructura de Poisson, o sea, definir un corchete de Poisson por medio de la estructura simpléctica, de la forma simpléctica, de forma muy parecida, aquí en geometría de contacto, uno puede construir un corchete sobre estos campos hamiltonianos y también sobre las funciones hamiltonianas asociadas, que se llamaría un corchete de Jacobi, pero no vamos a hacerlo aquí porque no nos va a ser de utilidad alguna, me parece.